Pasaron ya 43 minutos de las 6 de la mañana, vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda del resumen de este lunes 22 de diciembre. A nivel nacional destacamos que habló ayer el presidente de la República, Javier Milei, y confirmó que en caso de que el Congreso sancione esta semana, el viernes, probablemente el viernes 26, el proyecto de presupuesto, 2025, perdón, viernes 26 de diciembre del año en curso, el presupuesto del año que viene no lo va a vetar. Digo esto porque había trascendido que como se había eliminado un artículo, en realidad del capítulo 11 y el artículo 75 del proyecto de presupuesto para el año que viene, sobrevolaba la hipótesis de algún veto parcial. El presidente dijo que no lo va a vetar y que en todo caso va a reasignar partidas. Esto es lo que corresponde, porque ha habido una vocación mayoritaria del Congreso a lo largo del año, es cierto, con otra composición, pero incluso ratificado con la actual composición cuando decidió el Parlamento, o por lo menos la Cámara de Diputados, sacar del proyecto para el año que viene el artículo tan controvertido que el gobierno quería eliminar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Leyes que apuntaban a ajustar esas partidas al índice inflacionario, porque son dos áreas donde el gobierno las desfinanció, las vació de contenido. En el caso de las universidades ha sido un año muy conflictivo, donde los sueldos de docentes y no docentes han perdido fuertemente frente a la inflación este año, el anterior. Las paritarias prácticamente no existen para la disciplina, para el rubro, son aumentos por decreto, muy acotados, muy por debajo del costo de vida real. Es por eso que a lo largo del año hemos visto que el Congreso aprobó estas leyes, el gobierno las vetó, volvió al Parlamento, el Congreso consiguió la mayoría para rechazar ese veto y ahora el gobierno de un plumazo, casi por la ventana, quiso eliminar esas normas dentro de otra ley. Algo que desde el punto de vista constitucional es posible, pero que necesitaba legitimidad política, que no la tuvo. Bueno, ayer el presidente por primera vez dijo, no lo vamos a vetar, reasignaremos partidas. Bueno, ahí queda la duda de si esa reasignación se va a dar y va a garantizar el cumplimiento de la norma o va a ser como hasta ahora, porque si bien los vetos fueron rechazados y las leyes fueron promulgadas, el gobierno todavía no las ejecutó, con el argumento de que violaban la ley de administración financiera. Esa es una norma que exige para todo nuevo gasto una fuente de financiamiento y el gobierno dice que no la tiene. Ahora, no la han tenido otras tantas partidas, por ejemplo, gastos de inteligencia del Estado, que el gobierno viene reasignando a través del jefe de gabinete, sea Guillermo Francos, sea Manuel Adorni, porque tenemos presupuesto reconducido de 2023 hasta la actualidad. El presidente igualmente celebró que desde la renovación legislativa, dijo, ha habido mucho trabajo en el Parlamento, el proyecto de presupuesto con media sanción, dictamen del Senado, dictamen para la ley de modernización laboral, que igualmente pasó para febrero su tratamiento en el recinto, la ley de modificación de glaciares, que también está en agenda, y destacó que lo más importante del presupuesto para el año que viene es que se hace bajo la lógica del déficit cero, del superávit fiscal, algo que la mayoría de los gobiernos, dijo, en los últimos 100 años prácticamente no han hecho y que ha generado que Argentina permanentemente financie su funcionamiento mediante emisión monetaria o endeudamiento y que lo ha tornado absolutamente insustentable. Negó el presidente ayer haber hecho una jugada política para perjudicar al PRO. Estamos hablando de las designaciones de los auditores generales de la Nación, la AGN, que en una jugada muy criticada por PRO, fundamentalmente por Cristian Ritondo, que preside esa bancada en la Cámara de Diputados, que habló de traición, de una movida sobre gallos y medianoche, dijo el presidente que en realidad, se fue acordando en el Parlamento con otras fuerzas la designación, que por lo general al menos un lugar le corresponde a la oposición, para que con esa mirada crítica vaya evaluando la composición y la erogación de los gastos en la República Argentina. Estamos arrancando las últimas 2 semanas del año, semanas particulares porque tendremos hoy y mañana actividad total. Ya el miércoles 24 tenemos asueto en la administración pública, el viernes es feriado, después nos queda el viernes, el jueves es feriado y el viernes tendremos otra jornada hábil, pero con mucha gente, con mucho movimiento turístico interno en la ciudad. Ayer el presidente destacó que a través de los principales logros de su gestión está haber reducido notablemente la pobreza. El viernes
De hecho, el Ministerio de Capital Humano difundió una estadística vinculada con la disminución de pobreza e indigencia. Son proyecciones, no es todavía un dato oficial del INDEC, que de hecho el INDEC acaba de publicar un dato más desactualizado. Según el gobierno, con datos de la EPH, la encuesta permanente de hogares, la pobreza se ubica ahora en torno al 27% de la población. Parece una cifra muy baja. Tal vez la explicación, si esto se da, efectivamente es que los sectores más vulnerables han tenido un refuerzo en la asistencia del Estado, fundamentalmente vía AUH y otros programas asistenciales, por encima de la inflación, a diferencia de otras cuestiones, por ejemplo, paritarias, que el gobierno las ha pisado y que ha sido un ancla. La paritaria ha sido un ancla para que el programa fiscal y monetario se desenvuelva con cierto éxito. Hablando de lo monetario, también de lo cambiario, ayer el presidente defendió el movimiento que ha habido en las bandas cambiarias, reiteró que hay, fluctuación libre del dólar entre bandas y que eso lo tuvo que implementar su gestión, porque si se liberaba el tipo de cambio se corría el riesgo de que en una economía bimonetaria con mucha propensión del argentino medio a refugiarse en el dólar, que esta divisa se disparara y que luego tuviera correlato en los precios. El presidente lo defendió, pese a que ha generado alguna expectativa alcista, aunque no les obliga. En las últimas horas el tipo de cambio se mantuvo bastante estable. 6:49, ahora en la mañana. Vamos a repasar ahora los temas más importantes de la ciudad y la región. Ha generado cierta controversia la aprobación el jueves pasado, en la última sesión del año del Consejo, del pliego de estacionamiento medido y pago en la ciudad de Rosario. Nada nuevo, algunos cambios en la lógica del pliego, pero nada nuevo en cuanto a sistema, zona concesionada. La controversia se dio porque el bloque de la Libertad Avanza, flamante bloque de 5 ediles, planteó que era contraproducente para el ciudadano, que era meterle la mano en el bolsillo, que era una especie de impuesto. No lo es técnicamente, es un servicio público que se paga por estacionar en la ciudad y que, ahora se va a ajustar por el valor del combustible, ni siquiera por inflación, ni siquiera por índice salarial. Hasta ahora se ajustaba 2 veces en el año en base a un pedido de la concesionaria por una fórmula polinómica que contemplaba el costo salarial de los inspectores de tránsito Rosario y otras variables como la reposición de maquinaria, la tecnología. El municipio defendió esta iniciativa, planteando de que el estacionamiento medido es clave para evitar el caos y que además se busca rotación de vehículos, tanto para que haya cierta justicia en la ocupación del espacio público, como al mismo tiempo también más ventas en la zona del área central, porque de lo contrario todo el día estaría un mismo vehículo y no permitiría que otros hagan lo mismo. Y es más, desde el municipio plantearon que ha habido cierta demagogia en la Libertad Avanza al plantear de que se podía pensar en algún esquema sin estacionamiento medido o mucho más flexibilizado. Vamos a hablar también en un rato de las obras del Aeropuerto Internacional de Rosario, que de hecho el fin de semana, el sábado, tendrá su primera inauguración, si se quiere, con lo que va a ser un espectáculo al aire libre con Vilma Palma y otros artistas en el aeropuerto. La obra está prácticamente culminada, la ampliación, la duplicación de la superficie de la pista. Esto va a permitir la llegada de aviones y partida de aviones de mucho mayor porte y también toda la nueva área de la estación, con lo cual el aeropuerto, con recursos propios, tanto de la gestión anterior de Omar Perotti como la actual de Maximiliano Puyaro, completa una obra estratégica pensada en sumarle conectividad aérea a la ciudad de Rosario. En un rato la agenda deportiva, lo que dejó la consagración de Estudiantes frente al Platense el último sábado, después de ir perdiéndolo, lo dio vuelta el Pincha y también tenemos por delante las novedades en Central y Newell's. En el caso de Newell's, con ya el arranque de la gestión de Orsi Gómez, que han confirmado la salida de Verbanegas, la vuelta de Armando Méndez, que terminó su préstamo con Lanús, y están buscando refuerzos. Central también, ya bajo la conducción de Jorge Almirón, que todavía no se ha presentado públicamente en sociedad. 6:52, ahora Marcelo. Vamos a recorrer un poco lo que tiene que ver